de Jesucristo. Doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente lo recuerdo, y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos, prestarle alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos, y mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la que he reconocido o que he recogido entre las otras naciones. Hasta ahí yo lo voy a dejar. ¿Cuántos adoran a Dios? Usted se puede sentar y puede adorar a Dios cuando ustedes quieran. A mí no me molesta eso. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero compartir este tema esta noche, y fíjese, este tema es un tema que quizás es nuevo, pero es un tema que me ha llamado mucho la atención desde que lo analicé y lo estudié de ese verso. Mientras yo leía ese verso y buscaba la información de lo que Pablo le quiso decir a esa iglesia, encontré una información tan profunda, una información que me conmovió, que me tocó profundamente a mí, porque realmente ese texto usted lo va a leer y posiblemente usted dice: no veo mucho ahí, veo a un hombre orando por una iglesia, pidiéndole que le den una oportunidad que vaya a predicarle, que nunca lo ha visitado, pero yo no veo nada. Yo vi muchas cosas ahí porque me senté a analizar, a ver qué era lo que Pablo estaba viendo y qué era lo que Pablo quería transmitirle a la iglesia de hoy. Entonces, el tema que yo pongo es cómo descubrimos potenciales en los hombres. Y cuando se habla de hombres, saben que la Biblia bien claro dice hombres y mujeres. Estamos hablando de hombres y mujeres. Y cuando hablamos de hombres se incluyen los jóvenes también. Entonces, ¿cómo es que podemos descubrir estos potenciales? ¿Sabe por qué? Porque el potencial está en cada uno de los seres humanos. El potencial está en cada uno de los seres humanos. Lo único que ocurre es que en muchas ocasiones el potencial está dormido dentro de los seres humanos. Y muchas veces nosotros no entendemos, y hoy queremos despertar, porque yo desperté. Yo era uno que pensaba que Dios podía usar a ciertas personas en particular, pero yo me equivoqué, porque yo creía que había gente que no podían ser usados por Dios porque no daban nada, porque no tenían nada. Y yo me equivoqué, porque el Señor me muestra en la palabra que sí, en esas personas que yo pensé un día que no daban nada, habían potenciales dentro de ellos. Lo único que había que despertarlos. Aleluya. Voy a dar un poco de introducción para entenderlo. Cuando nosotros leemos esta escritura, cuando yo leo esta escritura, hermano, esta escritura la leo con detenimiento, profundamente. En esta escritura, después de tantos años que han pasado, o siglos que han pasado, yo puedo ver la misma emoción que Pablo sintió en aquella época, cuando Pablo hablaba y escribía esto, que ahora en el tiempo que estamos viviendo. Siento la misma emoción, no hay diferencia. Descubro que en esta escritura, que el corazón de uno de los más grandes pensadores, porque Pablo es uno de los grandes de la Biblia. Cuando sacamos el Antiguo Testamento, hablamos de los profetas, pero hablamos de Moisés, y hablamos de Josué, y hablamos de Abraham, que eran los patriarcas, y entre Moisés entonces
entonces eran los caudillos, y hablamos de esa gente. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, cuando hablamos de gente con profundidad en la Escritura, es Pablo la persona aquí presente, la más importante. ¿Cuánto adoran a Dios? Fíjense que cuando nace la iglesia en Pentecostés, Pedro estaba allí. Sin embargo, a Pedro no es el que Dios escoge porque es el primero que llama. ¿Sabe que cuando Cristo llamó a los discípulos, Pablo no existía, Pablo no estaba? En los discípulos que él llamó, Pablo no estaba. Pablo fue después encontrado en Damasco, allá arriba. Pero Pedro fue uno de los primeros. Y ahora Pedro no puede convertirse en el que va a llevar el mensaje a los reyes. Fíjense una cosa importante, que Pedro no peleó, no discutió con el Señor. No le dijo al Señor: yo soy de los primeros discípulos que vine, y yo estoy, aunque te negué, pero estuve contigo ahí. Este apareció después. ¿Por qué no me das ese cargo a mí de yo poderle llevar el mensaje a los reyes de la tierra? Porque si soy el primero. Gloria a Dios. Tú me dijiste una vez que me entregaba la llave. Me entregaban la llave. ¿Y por qué ahora se la das a este que vino en ti? ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Porque había una diferencia entre Pablo y Pedro, pero había un potencial en cada uno de ellos. Pedro se convirtió en el dirigente de la iglesia, que Pablo no se convirtió en eso. Pedro era el que dirigía la iglesia. Sin embargo, Pablo se convierte en el que lleva el mensaje a los reyes, y fue encadenado, y fue apresado, y Pablo fue apedreado, y Pablo murió encadenado también por allá. Óigame, mi hermano, aunque Pedro murió de otra manera, crucificado, pero lo que quiero decirle es que cada uno Dios lo puso en un lugar diferente, pero con un potencial cada uno dentro de ellos. Fíjense, ahora, esa iglesia de la que Pablo habla ahí, nunca la había visitado, porque no había estado en Roma para ese tiempo. Pablo no había ido a esa iglesia, no colaboró en esa iglesia, no levantó esa iglesia. Pablo no conocía esa iglesia, pero había escuchado hablar de esa iglesia. Por eso es importante, hermano, que la gente escuche hablar de nosotros, de la iglesia del Señor, y que lo que escuche hablar sean cosas buenas. ¿Cuántos adoran a Dios? Es importante. Pablo sabía que tenían defectos, que tenían problemas, pero Pablo fue inteligente. Y en esto es que yo quiero enfatizar. En esta noche yo quiero enfatizar. Debemos de ser inteligentes en esto. Nosotros ganamos un poco más, me voy a adelantar, con nosotros mirar las cosas buenas de la gente y no los defectos de la gente. Porque muchas veces miramos los defectos de la gente y todos tenemos falta, todos cometemos errores todos los días. Por eso es que hay que orar todos los días y decirle: Señor, guárdame, límpiame de los pecados ocultos, de los que no conocemos, de que muchas veces hacemos cosas que creemos que no son malas y son malas, y entonces a veces tenemos que estar en la oración diciendo: guárdame de estas cosas. O sea, nosotros tenemos que tener el cuidado de entender que no somos perfectos. Ahora, Pablo no los conoce, y como no los conoce, no ha ido ahí, no ha colaborado con esa iglesia, le está dando una serie de consejos, instrucciones seriamente importantes. Ahora Pablo no los había visto, no participó en la fundación de esa iglesia, Pablo no participó en eso, pero ahora Pablo tiene una inquietud de visitar a esa gente, le da una inquietud, siente en el espíritu de visitarlo. Tengo que visitar a esa gente. Y Pablo entonces comienza a hacer una introducción con ellos, una carta que escribe. Pablo, para poder visitarlo, y tiene que introducirse a ellos, Pablo no lo hace señalando las cosas malas que ellos tenían. Déjeme decirle, las iglesias de los antiguos tenían errores grandes. Los profetas cometieron errores grandes. Los reyes cometieron errores grandes. Los discípulos cometieron errores grandes. Los apóstoles tuvieron trifulca, ¿sí o no? Tuvieron trifulca. Pablo tuvo trifulca con Bernabé y con otros más. No, tú no vas al ministerio conmigo. No,